Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un programa más de Sinergia CEFIA, que es un programa producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al servicio de todos ustedes, la ciudadanía costarricense, para hablar temas de mucho interés en el ámbito de las ingenierías, de la arquitectura, consultoría y construcción. Y precisamente en este programa vamos a hablar cómo ha estado el comportamiento de la construcción en nuestro país, en la evaluación que se hace de los primeros 7 meses de este año. Y para eso le doy la bienvenida a dos invitados muy especiales, al ingeniero Javier Chacón, director de operaciones de CEFIA. Muy buenas tardes, Teresita, Marcial y a todas las personas que nos ven y escuchan. Y por supuesto también al ingeniero Marcial Rivera, quien es el jefe de Ingeniería de Procesos de CEFIA. Buenas tardes, Marcial. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para contar un poco acerca de los datos que hemos estado recabando en estos meses. Bueno, así es. Y bueno, vamos a poner en contexto a todas las personas que nos están acompañando esta tarde y por qué vamos a hablar de las estadísticas que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica realiza mensualmente en cuanto al conteo, pero sobre todo que habla de la intención de construcción. Es muy importante poder aclarar eso y por favor le pido, don Javier, también que pueda aclararnos al respecto. Sí, el sentido de hablar de intención de construcción realmente viene por el hecho de que los registros ante el Colegio Federado, cuando la persona va a construir una casa o un edificio, cualquier obra, y busca a su profesional en ingeniería o arquitectura, debe pasar por una serie de requisitos. El primero es registrar la responsabilidad profesional. Todo eso sucede antes de que se lleve a la municipalidad por el permiso de construcción y obviamente que inicie el proceso constructivo. Entonces, como no es obra materializada, a eso le llamamos intención de construcción. Esa estadística nos permite hacer comparativos, hacer análisis, identificar por dónde va cada año, cada mes y sobre todo las particularidades que pueden afectarlo. Y sí, repito, hay que diferenciar de obra construida porque podría darse la sensación de que ese movimiento podría tener algún tipo de fase y podría haberse afectado a mayor o menor grado por condiciones externas como lo vamos a ver más adelante. Claro. Y don Javier, es importante aclararle a nuestros televidentes, precisamente aclarando que es el registro de la responsabilidad profesional, es decir, el profesional de ingeniería o de arquitectura que se contrata para poder realizar el proyecto, ¿verdad?, que vaya a llevar adelante. Así es, sea una casa, sea un local comercial, una oficina, una carretera, un puente, toda obra pública o privada debe ser realizada bajo la responsabilidad, tanto en el diseño como en la ejecución, por un profesional miembro del Colegio Federado, sea de ingeniería o sea de arquitectura. El registro de la responsabilidad profesional significa que cuando el cliente busca a su profesional, esta persona somete a revisión del Colegio Federado y posteriormente de las instituciones que según corresponda, de esos planos y de esos documentos. En el caso de nosotros, como CEFIA, lo que hacemos es revisar la información y aprovechamos para medir el área y clasificarlo sea en obra habitacional, sea obra comercial u otras. Esa clasificación, a partir de ese registro, entonces garantiza dos cosas. Primero, que se ejecute bajo la responsabilidad de un profesional responsable y segundo, que podamos utilizar esos datos en beneficio de la toma de decisiones, sea municipales, sea nacionales o sea empresariales de nuestros mismos miembros. Así es. Y vamos directo a saber cuál ha sido el comportamiento, porque posiblemente ya algunos de nuestros televidentes han visto que en información emitida precisamente por el CEFIA se ha crecido un 9%. ¿A qué se debe todo esto, don Javier? Sí. Nosotros en enero de este año, con base en los datos del año anterior, que para ponernos todos en contexto, veníamos de un segundo año de pandemia, ya habíamos aprendido a vivir con la pandemia y registramos en el último trimestre del año pasado, el año 2021, un muy alto número de metros cuadrados. Toda esa tendencia de ese comportamiento hacía prever que si las condiciones eran correctas, si eran adecuadas, podríamos esperar un crecimiento total, o sea, de enero a diciembre del 2022 comparado con el 2021, de alrededor de un 7.5 o un 10%. Esa tendencia se vio relativamente afectada por varias condiciones que hemos vivido este año. Si bien es cierto la pandemia todavía es un tema a considerar, si bien es cierto el tema de los créditos también
es un tema a considerar, sobre todo créditos para vivienda. La guerra de Ucrania, el aumento en los precios de los materiales, el aumento en los precios de los combustibles, generó un impacto. La buena noticia es que aún tomando en cuenta esas situaciones, podemos, comparando de enero a julio, reportar un 9% más en metros cuadrados que el mismo periodo del año 2021. Y digo que es una buena noticia porque cuando ponemos en el análisis todas esas condiciones, en prensa ha salido, los análisis económicos también han sido bastante detallistas en esas condiciones, pues podemos dar ese aumento. ¿Por qué es importante el aumento? Porque haciendo una actualización de esos datos, vamos a cerrar el año con un número muy similar al año pasado. O sea que si no hubiéramos tenido ese positivo aumento, podríamos estar hablando de otra historia. 9% que hay que analizarlo con mucha lupa y lo podemos ver más adelante, dependiendo del tipo de obra. Sí, se nos adelantó algunas respuestas, don Javier, pero es importante poner todo en claro contexto a nuestros televidentes sobre la información que vamos a desarrollar durante este programa. Y don Marcial, ahora sí, viendo el comportamiento a nivel nacional, ¿cómo se han comportado, valga la redundancia, las provincias en nuestro país? ¿Cuáles han sido las que han crecido? ¿Cuáles han decrecido? Este tema es muy importante verlo en el contexto que estaba explicando ahora Javier, porque ese gran número del 9% no se divide igual, no todos los lugares crecen igual, y es más, hay algunas provincias que hasta muestran un decrecimiento en este periodo. Entonces es muy claro que en estos meses se encuentra una mayor cantidad de metros cuadrados en las zonas costeras, principalmente de la provincia de Guanacaste y de la provincia de Punta Arenas. Ahí se encuentran aumentos de hasta el 50% de los metros cuadrados con respecto a los 7 meses del año anterior. Y por otro lado, provincias muy particulares como Cartago y como Limón son unas que más bien muestran menos metros cuadrados con respecto a hace un año. Limón tiene una condición muy particular, ¿verdad? Porque ahorita están construyendo una obra muy grande, ahorita tal vez es una zona que está como en pausa, esperando que se desarrollen esos otros elementos grandes. Y Cartago, también lo que le ha pasado es que tuvo un pulso muy fuerte en el 2020, principalmente. Recordar que es Cartago como provincia, en los cantones de la Unión y un poco también en el cantón central, en proyectos de zona franca, que este año no se están dando. Entonces el año pasado tuvieron un repunte muy importante que este año no se están dando. Pero entonces sí podríamos identificar claramente las provincias costeras de Punta Arenas y de Guanacaste como esos focos principales donde más se ha dado aumento en la obra. ¿Y qué tipo de obra, Marcial, verdad? Ya teniendo claro cuál es el panorama que tenemos a nivel nacional, ¿qué tipo de obra es la que más se ha desarrollado a nivel nacional? Okay. Aquí también es bueno, que, como explicaba Javier, cuando pasa por este proceso, nosotros podemos decir, ok, este proyecto es una casa. Agarramos tal vez esos 60 metros cuadrados de casa y se los sumamos a las viviendas o se los sumamos al comercio cuando es comercio. A la hora que sumamos todas, siempre vivienda va a ser el sector más grande. Vivienda va a representar casi el 40% de todos los metros cuadrados que se registran, porque es lo que principal, en primera medida todas las familias construyen. Primero construyen su vivienda y si se puede después es que construyen algo adicional. Entonces vivienda siempre es ese sector grande, después normalmente seguido por temas como la parte comercial o la parte urbanística, que tiene que ver todo con la infraestructura, tienen que ver las carreteras, tienen que ver los condominios o las urbanizaciones, pero particularmente son las viviendas, en todos sus sentidos. Puede ser una casa, puede ser un condominio, puede ser un apartamento, lo que mayor cantidad de metros cuadrados registra y ha registrado también en este periodo de estos primeros 7 meses. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver seguimos conociendo cómo se ha comportado el sector construcción en nuestro país en los primeros 7 meses de este año. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción.
me llama mucho la atención, Marcial, esa información respecto al tema de vivienda, que a veces tal vez quienes nos están viendo en este momento digan, bueno, pero no hemos visto tanto desarrollo de vivienda o en la zona donde estoy, ¿verdad? O tal vez algunos apenas están comenzando ese proceso, pero me gustaría también que podamos ampliar sobre esta representación, porque no es algo nuevo, bien lo dices que siempre ha sido, ¿verdad? Una tendencia en ese sentido. Obviamente tiene un crecimiento mayor de acuerdo a cada uno de los periodos, pero siempre ha sido el más representativo. ¿A qué se debe eso? Sí, la vivienda es la necesidad primaria que tienen todas las familias. Por año, nuestro país crece en aproximadamente 25.000 familias, como para que tengamos una idea. Entonces, por año necesitamos 25.000 lugares nuevos donde alguien necesita vivir. O probablemente tomar una vivienda vieja y remodelarla para adaptarla a las necesidades de esa nueva familia. De esas 25.000 espacios nuevos que se ocupan, por ejemplo, más o menos 10.000 son cubiertas por el bono familiar de la vivienda, que es todo un tema que ahora podemos ahondar. El resto viene normalmente o de un crédito, que yo como una familia voy, saco a un banco, obtengo un crédito y remodelo mi casa o hago una casa nueva. Y también están las empresas que construyen vivienda, que tal vez esas buscan otro método de financiamiento y venden una solución completa. Venden una casa o un apartamento que puede ser en un edificio, puede ser en un condominio, puede ser en alguna zona en particular. Creo que si analizamos vivienda podríamos verla principalmente en esos tres sectores. Aquella vivienda a la que yo accedo, yo voy como familia y solicito un crédito para construirla, yo voy, después busco un profesional en arquitectura, un profesional en ingeniería, para que me acompañe a hacer mi vivienda. Esta es la que viene de interés social, que tiene un mecanismo que el Estado tiene definido. Y también cuando yo como familia lo que voy es a buscar una solución ya realizada. Ya la contratación del profesional de ingeniería de arquitectura lo hizo una empresa que desarrolló un proyecto grande, que hizo un edificio, que hizo un condominio. Y tal vez esas son las tres posibilidades en que podemos agrupar la vivienda, y cada una de esas se comporta de forma diferente. Por ejemplo, cuando inició la pandemia se redujo mucho la cantidad de inversión que hacían las empresas grandes, porque el dinero que estaba en el mercado se vio disminuido, pero aumentó un poco la inversión que hacían las familias, principalmente porque tenían que adaptar sus viviendas, porque ahora tenían que pasar más tiempo en las viviendas. En este último periodo lo que hemos visto es que las construcciones de masa, o sea, que vienen de empresas que construyen un grupo de viviendas, son las que han crecido un poco más y se ha disminuido un poco la velocidad con que se venían haciendo las inversiones de vivienda individual cuando la persona iba a buscar su propia... Por temas de ampliación o remodelación, Marcial. Y también obra nueva, todo, ¿verdad? Okay. Ampliación, remodelación y obra nueva, todo ese grupo, pero que yo iba a buscar el financiamiento aparte, que no es que una empresa me lo hacía, sino que yo iba a solicitar un crédito para hacer un cuarto más, que yo solicité un crédito para hacer la cochera más grande, o que tuve que solicitar un crédito para hacer una oficina en muchas casas que no estaban listas para esto, con la realidad que explicaba Javier ahora, que nos tocó con el COVID, que tuvimos que adaptarnos mucho. Así es. Y don Javier, también me gustaría explicarle un poco a nuestros televidentes, porque definitivamente el tema de la pandemia pues también implicó un ajuste en ese número de viviendas, hablando en clase media y clase alta, pero también tenemos que tomar en cuenta que sí hubo una disminución importante en el tema de vivienda de interés social. Sí, hilando lo que decía Marcial y tal vez retomándolo para poder explicar este tema, cuando nosotros cuantificamos la totalidad de los metros cuadrados, incluye obra nueva, ampliación, remodelación, porque cualquiera de esos tres es necesaria la participación de un profesional de ingeniería y arquitectura. Aunque pensemos que sea un cuartito de 3x3 adicional a una casa existente, estamos ampliando la carga eléctrica, tal vez lo estamos haciendo para vivir, o sea, un cuarto podría ser para poner un bazar, una librería, que la pandemia hizo que se perdieran trabajos, entonces una posibilidad era tener una ampliación a donde las personas vivían. Eso hizo también que cuando lo analizamos por tipos de obra, como decía Marcial, ampliación, remodelación, obra nueva, veamos esos tipos de variaciones. Pero cuando lo vemos macro, un dato interesante de este año es, en todo el sector habitacional que incluye vivienda clase media, clase alta, interés social, apartamentos,
El resultado de este año 2022, siempre de enero a julio, es muy similar al del año 2021. Tal vez estamos creciendo menos de un 1%, pero sí hay un crecimiento. Pero cuando lo vemos más fino, el trámite de vivienda de interés social sí decrece de una manera importante. Y eso puede ser por la falta de recursos que sabemos y lo hemos visto en prensa que se ha destinado al sistema, y como lo medimos en tramitación, entonces podemos decir que no se están tramitando la misma cantidad de proyectos que se tramitara la vez pasada, y me refiero al año pasado. ¿A qué nivel? Alrededor de unos 125.000, 150.000 metros cuadrados. Entonces pensemos que si eso le sumáramos al resultado que tenemos, realmente estaríamos creciendo alrededor de un 15 o 17%. Entonces sí es un sector que preocupa y sí es un sector que ocupa, porque sabemos, y Marcelo decía ahora, que tal vez no todas las personas tengan la disponibilidad y la posibilidad de acceder a un crédito, porque también se vio mermado ese ingreso por temas de la pandemia, pero también todo el proceso tramitológico que pueda identificar aquellos aspectos puntuales de mejora, de acceso al crédito, de valoración de las familias y de inversión en los proyectos como tales. Claro. Don Javier, ¿qué pasa con la industria? Porque venía de periodos donde venía creciendo bastante, pero en este periodo de evaluación, de enero a julio de este año, sí se vio un poco de contracción. Sí. Como decíamos ahora, los análisis hay que hacerlos con lupa y con pincel fino, casi que línea por línea, ¿verdad? Crecemos un 9%, pero no necesariamente por provincias, no necesariamente por tipos de obra. Nosotros tenemos una categoría que se llama industrial, que una de los tipos de su obra se llaman bodegas, digamos plantas de producción, naves industriales. Durante los años previos a la pandemia, este tipo de obra no representaba el más del 8% de la totalidad de los metros cuadrados. Marcial decía ahora 48% para vivienda, 42, 48. Comparemos eso, ¿verdad? 48 de vivienda, 8% de industria. El año 2020, en el grueso de la pandemia, el primer año de la pandemia, cuando todos los sectores caen, más bien industria crece. Fue el único sector que creció en el 2020. ¿A qué se debió eso? A la venida masiva de empresas, principalmente en régimen zona franca. Y eso se ve también reflejado en el año 2021 y lo vemos ahora en un crecimiento importante, pero no al nivel del año anterior. Sí, alrededor de un 7% menos. No obstante, aunque hay un decrecimiento, este dato registrado para este año es mayor que los años anteriores. Eso significa que el país sigue siendo atractivo a la hora de, valga la redundancia, atraer inversión extranjera, que se ve reflejado en indicadores que la misma OCDE ha determinado, y podemos verlo también en cantidad de plazas laborales que están saliendo a ser contratadas. Claro. Ahora, me gustaría también que, yo sé que al inicio, tal vez usted lo dijo de manera pues más puntual, don Javier, pero me gustaría también que podamos hacer ya esa ampliación en el sentido de cómo se ve desde el punto de vista del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica el cierre de este año 2022. Sí. Creo que con lo que hemos ido hablando ahora, entendemos por qué, aunque registremos un crecimiento para los primeros 7 meses del año, esperamos cerrar igual que el año pasado. Entonces muchas personas dirán, es como una incongruencia, ¿verdad? Qué bien que estamos creciendo, pero estamos creciendo lo suficiente para cerrar igual. Bueno, la razón es muy sencilla. El año pasado, los últimos 3 meses del año fueron muy fuertes en tramitación, proyectos importantes, proyectos masivos. Por eso es que nosotros teníamos la expectativa, y así las estadísticas no lo validaban, de que con ciertas condiciones podíamos cerrar con un crecimiento. No obstante, haciendo una actualización, como lo hace también el Banco Central a nivel de cuentas nacionales, pero a nivel de estadísticas propias del sector construcción, de intención de construcción, sí esperamos cerrar, si todo se mantiene como hasta ahora, teniendo claros la volatilidad del dólar, teniendo claros los aumentos o disminuciones en el precio de los combustibles. Recientemente hemos experimentado una disminución. Esperamos cerrar exactamente igual que el año pasado. O sea, no esperamos ni crecer ni decrecer. ¿Es una buena noticia? Sí, porque en el marco de tanta situación, pues el sector construcción se mantuvo. Pero aquí viene una conclusión que es importante. Aunque bajo interés social, aunque tenemos las situaciones de la pandemia y los temas de precios, pero sobre todo porque sigue siendo un déficit como país la tramitación de obra pública. La inversión en obra pública, obra vial,
obra sanitaria, obra de salud, sigue siendo un tema. No estamos llegando ni al 8% del total de metros cuadrados lo asignado a obra pública. Sigue estando entonces el sector construcción sostenido por el sector privado. Claro. Bueno, ese es un llamado de atención y esa era mi siguiente pregunta, Marcial. ¿Cómo ha influido también este cambio de gobierno, ¿verdad?, en todo este panorama que se tiene sobre este mismo cálculo que se está realizando por parte del CFE? A veces el efecto que tienen las políticas de gobierno no es tan rápido que tienen una afectación sobre los metros cuadrados, porque probablemente las condiciones más grandes que hacen que mi familia decida que yo vaya a construir una vivienda tienen que ver más como que el banco me dé opciones de financiamiento, que la tasa sea razonable y que existan algunos mecanismos. Y digamos que estas condiciones se han mantenido algo estables. Es más, bueno, las tasas han estado creciendo, las tasas de interés, y eso tal vez puede haber reducido levemente la cantidad de personas o la inversión que las personas pueden hacer en su vivienda. Ahora, el gobierno tal vez puede durar un poco más de tiempo en rescatar proyectos o decir qué proyecto sí va a hacer o qué proyecto no va a hacer o a cuál le dar más velocidad, y tal vez podríamos ver esos efectos a inicios del otro año, mientras se terminan de desarrollar, mientras los ministros deciden terminar de definir prioridades. Entonces es probable que tal vez los efectos del gobierno, de este nuevo gobierno, se noten hasta el año entrante. También, por ejemplo, aquí hay efectos de la Asamblea Legislativa, cuando se aprueban o no se aprueban financiamientos extras para la parte de vivienda de interés social, porque eso depende un poco más de los giros del presupuesto extraordinario que de asignaciones particulares que se haga en el gobierno. Entonces, puede ser que esos efectos duren un poquito más en darse. Después de esta pausa, les invitamos a conocer cuál es la expectativa que se tiene de cierre de este año 2022 sobre el sector construcción. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Bueno, y Marcial, evidentemente me gustaría saber, adicional a los factores que ya nos mencionó don Javier, cómo incide también el tema del cambio de gradualidad que se da ahora de un 4 a un 8% en los servicios que competen meramente al área de ingeniería, de arquitectura, de servicios de construcción y demás. Hay que reconocer que esta nueva aplicabilidad, esta nueva escala que tiene esto, significa un aumento en el costo final que puede terminar pagando una persona, una familia, por su vivienda. Este aumento se da porque los servicios profesionales y algunos elementos de la construcción aumentan la cantidad de impuesto al valor agregado que deben de pagar, y aquí es muy importante que la familia le pregunte al profesional cuál es esa variación. Es fácil tal vez medir el impacto, cuánto es ese aumento en los costos que quedan, porque es sobre los servicios profesionales y sobre ciertos servicios de construcción que se pueden aplicar, y la familia puede conocer el impacto real del aumento en su proyecto, con la asesoría del profesional en ingeniería o en arquitectura. Sí. Bueno, así es, Marcial. Es importante que nuestros televidentes tengan la información a mano sobre este cambio de gradualidad que se está dando a partir del mes de septiembre. Vamos haciendo ya el cierre de este programa, don Marcial y don Javier también, y pues quisiera aprovechar este espacio para generar conclusiones de lo que hemos conversado esta tarde. Sí, hoy hablamos de estadísticas, hoy hablamos de que tenemos un resultado positivo para este periodo de enero a julio, que es tan positivo que nos permite estar aún todas las situaciones que se han vivido con la expectativa de poder cerrar con un dato similar al año pasado. Esa es una buena noticia, que hay que analizarlo con lupa, porque no necesariamente los profesionales que nos ven puedan sentirlo igual si estoy en el sector habitacional o estoy en el sector comercial,
Pero también hablamos del encadenamiento que significa una construcción, no solo buscar la asesoría con un profesional de ingeniería y arquitectura que también permita una consultoría adecuada para una construcción efectiva, pero también lo que significa para un cliente el costo de esas obras. Y hablábamos al final, y Marcial bien lo explicaba, del impacto que hay que tomar en cuenta en el paso de 4 a un 8% en el IVA, y sobre todo siempre buscar la asesoría con el profesional. Podríamos desear la mejor casa, la más grande, la más linda, ¿verdad? Pero también tenemos que ser muy responsables con nosotros mismos por la cantidad de dinero que podemos utilizar. Y para eso están los profesionales en ingeniería y arquitectura, para poder materializar de una manera correcta, legal y sobre todo eficiente esos deseos de todas las personas. Así es. Muchas gracias, don Javier, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Y a usted también, Marcial, por supuesto, por dar los grandes aportes que nos ha dado esta tarde. Un mensaje final para nuestros televidentes. Creo que el mensaje final va en que los profesionales en ingeniería y en arquitectura pueden acompañar no solo en la parte de diseño, en que la casa sea funcional, que los cuartos sean del tamaño que ocupo, que la cochera quepa en el espacio que yo tengo, sino también en la parte presupuestaria, porque en estos últimos tiempos todos estos elementos que hemos venido contando podían afectar que algunos precios aumentaran mucho, que otros precios se redujeran, y a veces si siempre había soñado mi casa con una ducha de una marca en especial, tal vez subió mucho de precio, pero puedo seguir teniendo una ducha tal vez de otra marca que me hace la misma función, y esos son temas en los que los profesionales pueden apoyar a la familia, buscar soluciones, buscar alternativas. Si un piso subió mucho de precio, otro piso podría darme el mismo resultado con un valor menor. Entonces siempre hay muchos puntos en los que ese acompañamiento puede hacer que el proyecto sea una realidad. Asesórese con profesionales, Marcial, así es bien como lo acabas de decir. Y recuerde buscarlos en Espacio Cefía. En pantalla está apareciendo el enlace para que ustedes puedan buscarlos y se deje asesorar por un profesional. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que en sinergia@cefia.cr usted puede enviarnos sus comentarios acerca de este programa u otros que hemos desarrollado. Muy buenas tardes.